Bienvenidos, amados hermanos, una vez más estoy en medio de ustedes. Qué lindo que estemos juntos, qué lindo que podamos meditar en la palabra de Dios. Estos devocionales realmente son muy importantes en la vida y el crecimiento de los creyentes de la iglesia, porque estos devocionales son para meditar en pasajes específicos con dirección. Y hemos venido durante semanas predicando precisamente en esta serie que es maravillosa, serie Bienaventuranzas, carácter fuerte. En este día voy a meditar en el sexto tema, ¿verdad? Que serían los limpios. Siempre anhelando que la visión espiritual sea 2020 en la vida de todos y cada uno de los creyentes de la iglesia, ¿verdad? Y por eso es que es bien importante el aprendizaje de la palabra de Dios. Como lo dije hace unos días atrás, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el vivir y el vivir por la palabra de Dios. Hemos venido aprendiendo acerca de las características del carácter fuerte, del carácter cristiano. Y yo les he dicho que hay que adquirir estas características. No es que tenemos que tomarlas de alguna parte. No, ya esas vienen inherentes. Por ser hijos de Dios, los tenemos. Pero es tenerlas sin adquirirlo, sin hacerla tuya, sin hacerla personal tuya. Y es importante que entendamos ese hecho. La obra de Dios es perfecta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de este tema? Los limpios es aprender a ver a Dios todos los días y en todo momento. Fíjense lo que acabo de decir. Hemos predicado varias veces de un tema en el que decimos que a veces nos olvidamos que Dios es omnipresente, por ejemplo. Eso es muy común. Pareciera que Dios está en la iglesia y ahí nos portamos bonito y tal, pero aún ahí todavía hay un poco de cosas que hay que componer, ¿verdad? Porque creemos que Dios no se da cuenta de cómo estamos viviendo. Tú y yo tenemos que aprender acerca de las características del carácter fuerte, del carácter cristiano, que eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué espera Dios de nosotros un carácter fuerte? Porque Él ya hizo su obra en nosotros. Y sí, el carácter fuerte es consecuencia de la obra de Dios en nuestra vida. Tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios. Tenemos que aprender a vivir como ciudadanos del reino. Y el Señor Jesús, en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 8, dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque esos verán a Dios. Vamos a ver a dónde nos lleva este tema. Es muy importante. Como digo, estamos tocando este tema del carácter fuerte, el carácter cristiano. Y sin que sea cronológico, veamos esta sexta característica, limpieza de corazón. ¿A dónde nos lleva esto? ¿De qué se trata esto? Y si hay algo importante, básico, para el desarrollo cristiano en nuestra vida, es la presencia de Dios. Eso es un sine qua non. Tú no puedes desarrollarte como cristiano sin la presencia de Dios. La falta de certeza de la presencia de Dios en nuestra vida nos lleva a cometer errores espirituales tremendos, hermanos. Eso lo vemos todos los días. Nos lleva a introducirnos en formas de vida anteriores. Sí, cuando no tenemos la certeza de la presencia de Dios, vamos esas viejas costumbres que ya habíamos abandonado, o a lo mejor no las conocías, empezamos a introducirlas en nuestra vida. Formas de vida que están reinando, hermanos amados, imperando en estos momentos. Estoy hablando del humanismo secular y que han producido infelicidad en la humanidad entera. Así de simple es. Las viejas costumbres, yo lo voy a poner de esta manera, los viejos vicios o las viejas enseñanzas y tradiciones no han producido felicidad en la vida de la gente por la falta de la presencia de Dios en la vida. La democracia
Ha producido leyes que contradicen la palabra de Dios. No me voy a meter en eso, pero está a la vista de todos nosotros, ¿verdad? Ideología de género, el aborto y tantas otras cosas, hermanos. Leyes y formas que han producido carencia total de espiritualidad en la sociedad. Y de alguna manera, tengo que decirlo, decadencia espiritual en la iglesia también. Yo tengo que admitir eso, porque yo no puedo decir que la iglesia de hoy es la iglesia, está perfecta. No, tenemos todavía un montón de carencias. Y sí, podemos hablar, si relacionamos con la iglesia del inicio a la iglesia de hoy, ha habido una decadencia espiritual tremenda. Y es tan delicada esto que estoy hablando, y es tan acentuada esta situación, que ha producido una religiosidad intrascendente, sin resultados a la vista, pues. Por más que oramos, por más que decimos, pero no vemos resultados. La gran comisión de Dios, del Señor Jesús, que es nuestra gran obligación, ha sido la gran omisión en la vida de la humanidad. Estamos viviendo siglos tremendos de decadencia. Tenemos que dejar que Dios actúe en nuestras vidas, amados hermanos, todos los días y en todo momento. Tenemos que aprender a ver a Dios en nuestras vidas. Así es la cosa. Y oigan lo que voy a decir. Así como la misericordia tiene que ver con los demás, así también la limpieza de corazón. Así de simple. Y si me preguntan, ¿por qué, pastor? ¿Por qué tiene que ver con los demás? Por una razón, porque limpieza significa pureza. Y pureza significa sinceridad, mi querido hermano. Y lo digo y lo grito, hermanos. Limpieza es pureza y la pureza es sinceridad. A eso se refería el Señor Jesús cuando dijo, bienaventurados los sinceros, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjate cómo dice la palabra. Entonces, la pauta para poder es ver a Dios. Yo pudiera decirlo de esta manera, es la inalterable santidad y justicia absolutas de Dios. Esa es la pauta que el hombre definitivamente no puede alcanzar. Pero no por eso deja de ser una pauta de Dios. Y bendito sea el nombre del Señor, porque Dios sabe que el hombre por sí mismo no puede alcanzar una inalterable santidad y una justicia absolutas. Eso lo sabe Dios. Y por eso, al hacernos sus hijos, entonces Él ha puesto de sí en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar los niveles que Dios quiere que alcancemos como justos. Sí. El hombre, nosotros nos damos cuenta de eso y lo vivimos todos los días. El hombre se mide a sí mismo estableciendo medida con el prójimo, con el carácter del prójimo, con la ética del prójimo, con la moral del prójimo. Y te voy a decir una cosa, siempre va a encontrar uno más bajo para felicidad de sí mismo. Dice, yo no soy tan malo como este otro. Óiganme lo que voy a decir. Dios mide al hombre de acuerdo a su santidad, inmutable e inalterable. Eso de santo más santo, santísimo, no existe en la medida de Dios. El Señor sabe, y su medida es contaminado o no, limpio o sucio. A Dios solo le importa lo absoluto. Y lo plantea de una manera, pero increíble, cuando escribe a la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No admite la tibieza el Señor. Y esto que estoy hablando
lo podemos ver como ejemplo lo que sucedió en el jardín del Edén con Adán y Eva. Luego del pecado, eso está en Génesis 3, los dos, Adán y Eva, estaban desnudos. Y estando desnudos entre ellos, no se avergonzaban entre ellos, porque su medida era esa. Pero ¿saben qué? No podían estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque su desnudez no les avergonzaba delante de Dios. Ellos sabían que su desnudez afectaba su relación con Dios. Su desnudez no afectaba la relación entre ellos dos, pero sí afectaba la relación con Dios. Y por eso es que el Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. David, el salmista, el adorador, él conocía perfectamente todo esto. Allá en el Salmo 24, versículos 3 y 5 decía, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Solo Dios puede ayudarnos, limpiarnos y cambiando nuestra naturaleza. Sí, solo Dios lo puede hacer. Lo prometió desde los siglos. Allá en Ezequiel, capítulo 36, versículo del 25 al 27 dice esto. Oigan, esto es promesa. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él dijo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y en la segunda parte del 28 dice, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y el versículo 29 dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Esas son promesas de Dios. ¿Para qué? Viene la pregunta, ¿para qué ser limpio de corazón? ¿Para qué ser totalmente sinceros? ¿Saben por qué? Porque oigan esto, los limpios de corazón no muestran contradicciones en su manera de vivir. En todo lado. Los limpios de corazón son transparentes, son sin dobleces. No tienen motivos escondidos, son sin máscaras, no tienen gatos encerrados en contra de nadie, ni en contra de sí mismos incluso. Sin intereses creados o personales, son sinceros para exponer sus sentimientos, generosos, amigos de la verdad. Hay sincera hermandad en las congregaciones, fraternidad, sinceridad total, hermanos. Esos son los de puros de corazón. Y a ellos el Señor dice, ellos verán a Dios, serán capaces de ver, entender la obra de Dios, la verán en sus vidas. Ellos, los puros, percibirán la presencia de Dios, la conocerán, creerán en Dios, creerán en todo lo que Dios hace. Los limpios de corazón no tienen nada que esconder. No tienen temor a ser descubiertos. Su vida va delante de Dios. Tremendo esto, hermanos amados. De todo lo que yo estoy diciendo y de esta bienaventuranza para el carácter fuerte. Hay dos verdades importantes que tenemos que nosotros aprender. Una, un pecador es totalmente inaceptable ante Dios. Oigan lo que voy a decir, sin importar lo bueno, lo amable que pueda ser a los ojos del mundo. Lo único que nos hace aceptables a Dios es la limpieza por la sangre de Jesucristo.
A esto se refería Pablo cuando escribe a los Romanos en 4:25 y dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿De qué estoy hablando? Si el pecador es totalmente inaceptable ante Dios, ¿qué es lo que necesitas hacer? Es arrepentirte para poder llegar a ser aceptable delante de Dios. Y la segunda verdad que hay que conocer es esto. Dios no puede tener comunión con nosotros a nivel de nuestra pecaminosidad. Esta es otra cosa que la gente no ha entendido. De verdad, de veras, yo lo digo. Aunque hayamos alcanzado la redención y ser hechos familia de Dios, oigan esto, la santidad, la limpieza, la pureza, la sinceridad es un prerequisito para la comunión con Dios. Así como ser alcanzado por la justicia de Dios es el sacrificio de Cristo, así como ser mantenido por la santidad, por el Espíritu Santo, así, de igual manera, hermanos amados, la santidad, la limpieza, la pureza, la sinceridad es prerequisito a la comunión con Dios. Una vez más, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, lo digo con mayúscula. En su justicia, en su misericordia, en su bondad, Dios provee los medios para acercarnos a Él y hacer realidad su presencia en nuestra vida. Óiganme lo que les voy a decir. Si algo es importante que entendamos, que oigamos hoy, es esto que acabo de decir. Dios en su justicia, misericordia, bondad, provee los medios para acercarnos a Él y hacer realidad su presencia en nuestra vida. El sacrificio, su sacrificio en la cruz, hizo nuestro camino hacia Él expedito para nuestro acceso directo a Él. Oigan esto, cuando el Señor Jesucristo expiró en la cruz del Calvario, dice la palabra que el velo se rasgó, pero no se rasgó de abajo para arriba, por favor. Dice en Mateo capítulo 27, versículo 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y tembló la tierra y las rocas se partieron. ¿Qué significa que el velo se partió de arriba para abajo? Que fue Dios Padre, que fue el creador de los cielos y la tierra, que fue el que nos ama. Él agarró y partió el velo, y con eso estaba diciendo: hay acceso libre a mi trono. Ya no es cuestión de un sacerdote, ya no es cuestión de un religioso, es cuestión de ti. Es cuestión si tú estás en pecado, si tú estás faltando, el velo está partido, hay acceso. Venid a mí, venid a mí, venid a mí. El Señor dice, está esperando por nosotros, más bien está esperando por todos, quiere comunión, es una invitación diaria, nuevas misericordias todos los días. El salmista en el capítulo 66, versículo 18 dice: si en mi corazón yo hubiere mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El Señor dice, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? No mires tu iniquidad, mira a Dios, mira el acceso que Dios hizo, llega a Él. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y quieren que les diga una cosa, una de las cosas más grandes que yo he aprendido desde que estaba pequeño en la obra del Señor. Isaías capítulo 1, versículo 18 y 19, dice esto: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Versículo 19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien
de la tierra. Hermanos amados, oigan lo que estoy diciendo en este día. Dios está esperando por nosotros. Dios mío, Dios partió el velo de arriba para abajo, dándonos acceso a Él. Él nos está diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados, todos los que estáis cargados, todos aquellos que tienen vicio, todos aquellos que no pueden por sí mismos librarse de sus iniquidades, todos aquellos que se sienten que son pobres en espíritu y no son capaces por sí mismos de salir adelante y ser libres, y se mantienen sus pies presos en una red. El Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar, yo los haré libres, yo les haré libres, yo les haré vivir con esta característica, con esta pureza, con esta sinceridad hacia mí y hacia los demás. Por eso, mis amados hermanos, aprendamos a ver a Dios. Todos los días y en todo momento tenemos la oportunidad. Aprendamos acerca de las características del carácter fuerte, del carácter cristiano, y hagámoslos nuestras, porque Dios ya hizo la obra en nosotros. Hagámoslas nuestras, mis amados hermanos. Y la obra de Dios que hizo en cada uno es para que nosotros manifestemos el carácter. Aprendamos a vivir en el reino de Dios, como ciudadanos del reino, hermanos. Aprendamos a ser bienaventurados, siendo del grupo de los limpios, de los sinceros. Y eso es Visión Espiritual 2020. Inclina tu rostro, oremos en este día. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este día yo te doy las gracias. Gracias una vez más por tus enseñanzas, por tu divina palabra. Gracias, mi Rey. Gracias, porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Tu verdad es por generaciones, Señor. Y cada día que pasa, leyendo tu palabra, no podemos sino emocionarnos. Conocer de tu misericordia, conocer de tu bondad, conocer de tu anhelo de transformar nuestra vida y hacernos gente de carácter. Perdónanos, papá. Perdónanos, papito Dios. Perdónanos nuestros pecados. Perdónanos. Limpia nuestra vida, limpia nuestro corazón. Y ayúdanos a caminar en esta pureza. Señor, por favor, lávanos con hisopo, como decía el salmista, y seremos más limpios o tan blancos que la nieve. Hazlo, Señor. Aquí está nuestra vida. La ponemos delante de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Aleluya, aleluya. Hermanos, si algo es importante es aprender todo esto. Este fue el 6º capítulo. Yo creo que hay que hacer revisión. Bájalos, ahí están en la web todo esto. Puedes verlo en nuestra web, ¿verdad? Puedes bajarlos también para estar estudiando una y otra vez. Hermanos, gracias por su atención. Que Dios me los bendiga hoy y siempre, siempre, siempre. Recuerden, los brazos del Señor siempre están esperando por nosotros. Les amo con todo mi corazón. Les amo montañas, montañas. Y los extraño cantidades. Dios me los bendiga y nos veremos pronto.